¿Y por qué Phil Spencer es tan mentiroso, es tan hablador? Es una de las cuestionantes que tiene hoy la comunidad a raíz de esta publicación, este mercadeo que ha hecho inteligentemente Microsoft a los medios de Reino Unido. Señores, Microsoft, para ponerlo en contexto, ustedes saben que están ahora trabajando con lo que es los escrutinios que se está haciendo en Reino Unido, y Microsoft aprovechó la oportunidad para lanzar en los periódicos más importantes esta publicación de que Call of Duty va a llegar a 150 millones de usuarios más luego de que se le apruebe esta compra a Activision Blizzard, señores. Y muchos usuarios de la comunidad y algunos fanáticos principalmente han estado señalando que es una gran mentira, porque si te fijas en la publicación no se especifica de dónde vendrán estos usuarios, y básicamente vamos a tocar así rápidamente a qué se refiere esto y de dónde saldrían estos 150 millones más de usuarios. Y aquí hay números que a nivel de marketing pueden ellos jugar como entiendan, y ustedes saben que se aprobó ya el acuerdo entre Nintendo, vamos a hablar de Nintendo, porque hace sugerencia de que serían estos nuevos usuarios que estarían recibiendo Call of Duty cuando se le apruebe esta compra. Ustedes saben, Nintendo recientemente lanzó sus números de sus usuarios y ellos destacan que son 102 millones de usuarios en la plataforma de Nintendo con Nintendo Switch, que en donde se supone que saldría Call of Duty. No vamos a entrar en los detalles si realmente se va a ver bien, cómo sería. Ya ellos dijeron que se puede hacer y que pueden manejarlo a nivel de cloud. Bueno, la cuestión es que si vas más allá, las membresías, las suscripciones de lo que es en Nintendo Switch Online, señores, ronda por alrededor de los 36 millones, por lo que en sí aquellos usuarios que quieran tener acceso de Nintendo, que tengan el Nintendo Switch, ya ahí cubrirían lo que serían estos 102 millones conforme los números que lanzó Nintendo, y este número es el que ha tomado Microsoft para hacer su número, pero aún quedan 50 millones de usuarios. Los 50 millones de usuarios, vamos ahora a pasar a lo que es Nvidia. También se hizo este acuerdo de 10 años de contenido y todo esto. Ustedes saben que GeForce Now tiene aproximadamente, los últimos números que reportaron, tienen 20 millones de usuarios registrados. Entonces, ahí tendríamos 122 millones de usuarios. Ahora bien, el resto, porque he visto muchos comentarios sobre este tema, ahí hay un número, 122 millones. Vamos a suponer que Microsoft ha redondeado este número, porque por ningún lado me dan los demás 30 millones de usuarios, no me da. No sé por dónde lo van a hacer, no sé, porque básicamente ya el que tiene básicamente es fanático de la franquicia. Ya el Call of Duty está en PC desde hace mucho tiempo. Solamente falta que llegue a Steam, porque ustedes saben que para acceder a Call of Duty tienes que hacerlo a través del launcher de Activision, donde están todos, ¿verdad?, los demás juegos. Pero básicamente, señores, los usuarios de PC tienen ya, GeForce Now, llegarían estos nuevos usuarios. Los de Nintendo que tengan un Nintendo Switch tienen la opción de llegar a Call of Duty, pero tendrían que pagar lo que sería el online y lo demás que se refiere a esto. De ahí en adelante, señores, no se sabe de dónde, señores, van a sacar los 30 millones pendientes. Si tú lo sabes, escríbemelo aquí debajo en los comentarios. Pero básicamente, señores, es donde digo que no es tan fácil lanzar este tipo de publicidad, porque aquí es donde están las medias verdades, y esas son las cosas que me gustan. Ellos hubiese sido chévere que ellos hubiesen dado un poco de luz y digan,
tanto de tanto, van a ser 100 millones de parte de Nintendo, tú sabes, algo un poco más transparente. Pero ustedes saben que esta compra, están buscándole la vuelta, pero ya los que están en contra de esta compra dijeron automáticamente que eso es mentira, que eso no es posible, que el Nintendo Switch no va a ser capaz, que no es la primera vez que tienen este acercamiento con Activision, con Nintendo, que no va a ser posible y que todo eso es una trama para que se apruebe. Pero Microsoft está jugando sus teclas y además Microsoft ha también contrarrestado el argumento de que su servicio Game Pass va a aumentar de precio luego de esta adquisición Activision Blizzard, porque ustedes saben que son 69 billones de dólares y ellos tienen que buscar ese dinero de retorno, porque eso no es caridad. Ellos no van a regalar consolas para que tú tengas acceso a Call of Duty. El gaming es un lujo, estamos claros, es un lujo, y básicamente ese dinero ellos saben en qué y cómo lo van a retornar a largo plazo, sabrán cómo lo van a hacer. Son estrategias, pero básicamente déjame saber tus impresiones aquí debajo sobre este anuncio. Básicamente Microsoft está jugando sus teclas. Recuerden las campañas que han realizado sobre la adquisición Activision Blizzard y se mantienen constantemente este marketing fue para ejercer presión a las reguladoras. Básicamente eso, porque ellos están comprometidos a, según, de hacer llegar más Call of Duty. Señores, a mí lo que más me quilla de esta vaina es, lo que más me molesta es que todo se resume a Call of Duty. Hay muchísimos IP importantísimos, pero todo se resume en Call of Duty. Pero nada, es lo que es. Y nada, déjame saber aquí debajo en los comentarios tus impresiones sobre este mercadeo. Dime si tú eres de aquellos, si sabes dónde están los 30 millones que faltan. Dímelo, déjamelo aquí. ¿De dónde Microsoft va a sacar esos 30 millones para cerrar con los 150? Y realmente dar como buena y válida este anuncio, este mercadeo que han hecho, de que si se la aprueba esta compra, va a llegar más Call of Duty a estos 150 millones de usuarios. Oye, suscríbete al Club Gaming and Tech, déjame un like. Y nada, señores, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.